Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad trompeta en las naciones y decid, tu Redentor viene pronto. Bendiciones a todos los hermanos y consiervos en el ministerio. Soy el pastor Pedro Montoya, la paz del Señor con cada uno. Por espacio ya de 4 semanas consecutivas hemos estado estudiando el texto de Mateo capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, donde se encuentran las tentativas de Satanás a Jesús. Y como lo establecimos al principio de esta serie de enseñanzas, el propósito de estudiar este texto no es solamente para conocer qué fue lo que sucedió con Jesús al cabo de los 40 días de ayuno, sino sobre todo que nosotros podamos entender cómo se camina por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque hay algo que nosotros tenemos que ir integrando cada vez más a nuestra vida, y es el hecho de que la vida de fe no consiste en una vida de iglesia, es decir, no consiste solamente o exclusivamente en una vida de relación dentro de una iglesia. No es eso exactamente la vida de fe en Cristo Jesús. La vida de fe consiste en que cada uno de nosotros entendamos qué es lo que Dios está demandando de cada una de nuestras vidas. ¿Qué es lo que el Señor está pidiendo que nosotros hagamos? Por lo tanto, es importante que al exponernos a este texto, nosotros podamos, sobre todo, conocer contra qué estamos luchando y cuáles son las herramientas que tenemos por medio del Espíritu para enfrentar a Satanás. Bien, en el programa de hoy, lo que queremos estudiar es precisamente acerca de las respuestas de Jesús, que aunque son respuestas tomadas del Antiguo Testamento, tenemos que entender qué significa esa palabra, porque no se trata, como lo establecimos en el programa anterior, no se trata de parafrasear palabra, no se trata de citar palabra, porque el poder no está en citar la palabra. El poder, la autoridad, está en entender la palabra, en establecerla como una norma de vida y, por supuesto, en caminar conforme a ella. Por lo tanto, es importante que al estudiar este texto, las tentativas de Satanás a Jesús, podamos comprender plenamente en qué consiste la palabra que Jesús declaró en las 3 ocasiones, porque de lo contrario, si no lo entendemos, como lo citamos en el programa anterior, vendríamos a ser como címbalo que retiñe y nada más. Y no es ese el propósito. Así que vayamos a Mateo capítulo 4, vamos a leer los primeros 4 versículos para poder estudiar acerca de las 3 respuestas que Jesús le entrega a Satanás. Mateo capítulo 4, verso 1 al 4 dice: Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él, el tentador dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Pero él respondiendo dijo: Escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay algo que quiero decir antes de comenzar a estudiar esta primera respuesta de Jesús, y es de que Jesús fue llevado al desierto para buscar la presencia de Dios. Y él ayuna no porque va a enfrentarse ante Satanás, y esto quiero dejarlo bien claro, no es porque va a enfrentarse a Satanás. Nosotros no ayunamos para enfrentarnos a Satanás, nosotros ayunamos para buscar la presencia de Dios. Y esto es algo bien importante, que no podemos cambiarle el significado, porque al cambiarle el significado, nosotros estaríamos equivocando la dirección del camino que debemos de seguir.
no se ayuna para enfrentarse a Satanás, se ayuna para buscar la presencia de Dios. Por eso cuando Jesús dijo que este género no sale sino con oración y ayuno, lo que Jesús estaba estableciendo es que el hombre que no tiene una vida de búsqueda al Señor por medio del ayuno, realmente no tiene la capacidad para poder enfrentar a Satanás. Que la mujer que no busca al Señor por medio del ayuno no tiene la capacidad para poderse enfrentar ante Satanás. No se ayuna para enfrentar a Satanás, se ayuna para buscar la presencia del Señor. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro, porque casi siempre, por lo que yo he visto, el concepto que muchas personas tienen es de que se ayuna solamente cuando hay un problema que tenemos que resolver, se ayuna solamente cuando vamos a enfrentar alguna situación fuerte. No, estamos cerrando el camino. Ayunamos para buscar la presencia de Dios, para cuando tengamos que resolver una situación difícil, tengamos ya la autoridad y tengamos ya la potestad de resolverlo. Se ayuna para buscar la presencia del Señor, para que cuando tengamos que enfrentar a Satanás, tengamos la autoridad suficiente como para poderlo hacer. Y esto es algo que es necesario establecerlo, porque de lo contrario, repito, no estaríamos siguiendo el camino que ya Jesús nos ha trazado en cuanto a la vida de sabiduría que es necesario caminar. Bien, vamos entonces a estudiar ahora en qué consiste la propuesta de Satanás. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. ¿Qué significa la propuesta de Satanás? ¿Qué es lo que estaba proponiendo? Lo que Satanás le está presentando a Jesús lo podríamos parafrasear de esta manera. Satanás le está diciendo a Jesús: revélate ante Dios. Vuélvete independiente. Toma el control de tu vida y transforma tu realidad con tus propias capacidades. Si usted va al libro de Génesis, en el capítulo 3, donde se encuentra la propuesta de la serpiente a la mujer, se va a dar cuenta que es exactamente lo mismo que acabamos de parafrasear. Revélate ante Dios. Sabe Dios que el día que de él comiereis, seréis como dioses. ¿Por qué tienes que depender de él, de Dios? ¿Por qué tienes que depender de él cuando tú puedes ser como Dios, sabiendo el bien y el mal? ¿Por qué tienes que depender de él si puedes vivir en una forma independiente? Revélate ante Dios. Vuélvete independiente. Toma el control de tu vida y transforma tu realidad con tus propias capacidades. Y déjeme decirle que la propuesta de Satanás no ha cambiado. Es la misma. Es la misma con el tiempo e independiente del lugar donde la persona se encuentre. No ha cambiado. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo que le dice a todas las personas, mayormente a los hombres y a las mujeres de Dios. Si usted lee en Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14, va a encontrar precisamente esta misma propuesta. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas las gentes, tú que decías en tu corazón, ponga atención, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a Dios. La propuesta de Satanás es: vuélvete independiente. No camine sujeto a su voluntad. Fue precisamente lo que él estableció como norma de vida. Y es la propuesta de Satanás. Y ahora encontramos entonces la respuesta de Jesús. No con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo debemos de responder a la propuesta de Satanás?
cómo debemos de entender la propuesta de Satanás y cómo debemos de enfrentarla. Quiero, por medio de la palabra, establecer 3 puntos que debemos de tener presente ante toda tentativa del enemigo. La primera es esto: cada vez que hacemos uso de nuestros propios recursos, cada vez que hacemos uso de nuestras propias fortalezas, cada vez que hacemos uso de nuestras propias habilidades, sacamos a Dios de nuestras vidas. Y lo peor de todo, obedecemos la voz de Satanás. Déjeme repetirlo una vez más. Cada vez que hacemos uso de nuestros propios recursos, cada vez que hacemos uso de nuestras propias fortalezas, cada vez que hacemos uso de nuestras propias habilidades, sacamos a Dios de nuestras vidas. Y esto es lo importante de entender el señorío de Cristo Jesús. No podemos, un hombre de fe no puede caminar independiente de Dios. Un hombre de fe no puede caminar independiente de la voluntad de Dios, no puede caminar independiente de la voz de Dios. Porque los modelos de vida que se han establecido en este tiempo de mucho materialismo, los modelos de vida es que cada quien desarrolla sus propios planes, desarrolla sus propias ideas, desarrolla sus propios modelos, aún, déjeme decirle, aún de ministerio. Hombres de fe, mujeres de fe, desarrollan sus propios modelos de ministerio sin realmente preguntarse si es eso lo que Dios quiere que cada uno de nosotros desarrollemos. Y esto es triste y lamentable, porque hay hombres de Dios, porque hay mujeres de Dios, que el único tiempo que invocan al Señor es cuando tienen alguna situación difícil, es cuando tienen alguna necesidad que resolver y no le piden, no le preguntan de si es eso tu voluntad, sino ayúdame a resolverlo, ayúdame a obtener esto que estoy obteniendo. Y el hombre que camina independiente de Dios, el hombre que camina independiente de la voluntad de Dios, está aceptando la propuesta de Satanás. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No podemos nosotros caminar independiente de Dios. No podemos caminar fuera del señorío de Cristo Jesús. No podemos, no debemos. Porque hay una propuesta que está vigente todavía el día de hoy. Esta propuesta está vigente. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres no se han salido fuera de la voluntad de Dios precisamente porque han enfrentado sus vidas y sus situaciones con sus propias fuerzas, con sus propias habilidades, con sus propios pensamientos, sin antes buscar, sin antes someterse al señorío de Cristo Jesús, para que sea Él quien determine lo que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer, lo que debemos de decir, lo que no debemos de decir, para poder establecer vida sobre la faz de la tierra. Cada vez que hacemos uso de nuestros propios recursos, de nuestras propias fortalezas, de nuestras propias habilidades, cada vez que establecemos nuestros propios proyectos, aun cuando digamos que es para la gloria de Dios, pero si no está presente el señorío de Cristo Jesús, estamos siguiendo una propuesta de Satanás. Esto suena duro decirlo y difícil quizá para algunos entenderlo, porque en la mayoría de los casos, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, de lo único que se cuidan, y esto lo hemos señalado incontables veces, de lo único que se cuidan es de no caer en pecado, porque hemos creído que esa es la forma de Satanás de sacarnos de la voluntad de Dios. Y déjeme decirlo, no es la única forma que Satanás tiene para sacar a un hombre de fe de la voluntad de Dios. No es la única forma que Satanás tiene para sacar a una mujer de fe de la voluntad de Dios. No es la única forma, sino que es necesario que entendamos y que lo integremos en nuestras vidas, que cuando caminamos
por nuestras ideas, por nuestros proyectos, por nuestras propias fortalezas. Estamos sacando a Dios de nuestras vidas, de nuestros ministerios, de nuestras casas, de nuestros hogares. Y aquí tenemos que tener un sumo cuidado, porque muchos hombres y muchas mujeres buscando implementar su vida de fe o complementar su vida de fe con nuevas herramientas, con nuevas estrategias, buscan asistir a seminarios, asistir a congresos, asistir a escuelas, a tantas cosas que se dan hoy en día. Tengan mucho cuidado con eso, porque no todo lo que se establece por un seminario viene precisamente como estrategia de parte de Dios para que podamos establecer el reino de Dios sobre nuestras vidas. Muchas veces son estrategias tomadas del mundo, tomadas de filosofías del mundo, lamentablemente, y esto tengo que decirlo muchas veces, pero muchas veces son tomadas de filosofías del mundo, de formas que en el mundo, para la gente del mundo, han funcionado, pero no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Escrito está en la palabra de que el profeta denuncia al pueblo que ellos mismos se ministran a ellos mismos. Dice la palabra, dice el profeta, curan a mi pueblo, la enfermedad de mi pueblo con liviandad, estableciendo filosofía que no nos corresponde a nosotros establecer dentro de la vida de fe. Así es que tengamos presente que cada vez que hacemos uso de nuestros propios recursos, de nuestras propias habilidades, de nuestros proyectos, de nuestras ideas, por muy buenas que parezcan ser, de planes que queremos desarrollar, sacamos a Dios de nuestras vidas. Porque es necesario que aprendamos a caminar bajo el señorío de Cristo Jesús, y esto tengo que denunciarlo adecuadamente. Tenemos que caminar bajo el señorío de Cristo Jesús. El reino de los cielos no se ha establecido con contundencia en nuestras vidas, no tanto porque Dios no lo quiera establecer, sino porque no estamos siguiendo los modelos de vida del reino de los cielos para establecer el reino de Dios sobre la faz de la tierra. Y esto es importante que nosotros podamos establecerlo adecuadamente. Vayamos ahora al segundo punto, en qué consiste la respuesta que Jesús le entrega a Satanás. Dios no nos ha llamado a resolver los problemas de nadie. Dios no nos ha llamado a resolver los problemas de nadie, ni aun los propios nuestros. Vivir la vida de fe no significa que las cosas serán ordenadas alrededor de nuestras conveniencias. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué Jesús ayunó? Jesús, ¿por qué ayunaste 40 días? Y la respuesta la hemos establecido adecuadamente porque Él está buscando la presencia de su Padre para hacer lo que el Padre quiere que hagamos. En Lucas, y esto se encuentra también en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, dice, entre tanto más se aumentaba su fama, más Él buscaba los lugares desérticos para ayunar, para orar. ¿Por qué Jesús ayunó? Porque está buscando la presencia de su Padre, porque Él sabe que ha venido para cumplir un propósito sobre la faz de la tierra. A la edad de 12 años lo dijo claramente, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Así que tenía que estar discerniendo continuamente qué era lo que Dios quería para el momento, para el instante en el que Él estaba.
no era culpa de Dios de que al cabo de 40 días él tuviera hambre. Era natural que iba a tener hambre. Pero en mi búsqueda de Dios, yo tengo que entender que habrán situaciones que afectarán mi existencia. Oiga bien lo que estoy diciendo, que en mi búsqueda de Dios habrá situaciones que afectarán mi existencia. Dios no está obligado para librarme o para resolverme esos problemas propios de mi búsqueda al Señor. Por lo tanto, es importante que entendamos, Dios nos ha llamado para resolver los problemas de nadie. Y esto es algo que muchos ministros, o en lo que muchos ministros han incurrido como un error, porque han creído de que Dios los ha puesto para resolverle las situaciones difíciles de las personas. Y de hecho, el hecho de que ministren a las personas es para resolverle los problemas. Muchos programas buscan orar por las necesidades de las personas. No hemos sido llamados para eso. Hemos sido llamados para establecer palabra de Dios y para que por la obediencia a la palabra de Dios, cada quien en su búsqueda del Señor vaya resolviendo sus propias necesidades. El Espíritu vaya resolviendo sus propias necesidades. Pero no es nuestra labor. Tengo hambre. No voy a transformar las piedras en pan, porque no he venido, mi función no es para resolver mis propias necesidades ni las necesidades de otras personas. Y esto cada ministro tiene que saberlo establecer adecuadamente. Porque precisamente la razón del por qué mucha gente se levanta en contra de ministros es cuando sus necesidades no son atendidas, porque los acostumbraron a ello. No es esa la razón. Mateo capítulo 26, en el versículo 11, Jesús declaró esta palabra: porque siempre tendréis pobres con vosotros. Siempre tendréis los pobres entre vosotros. A mí no me tendréis, pero a los pobres siempre los tendréis. Con eso Jesús está estableciendo, tu función no es resolverle los problemas a nadie. No busques transformar las piedras en pan, porque no eres llamado para eso. No eres llamado, no eres convocado por el Espíritu de Dios para eso. Y en la misma línea, la tercera razón que debemos de tener con respecto a la respuesta de Jesús: no podemos usar los recursos del cielo. Óigalo bien, no podemos usar los recursos del cielo para beneficiar nuestros propios gustos e intereses. Aún así, tales cosas se presenten como necesidades que tengamos que suplir. No podemos usar los recursos del cielo para beneficiarnos nosotros, porque eso es antiético. Si eres hijo de Dios, la propuesta de Satanás, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo, porque soy más que vencedor por medio de Cristo Jesús que me amó. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Sí, podemos hacerlo, pero no conviene. Porque hay una propuesta satánica que si lo hacemos, estaríamos escuchando y la estaríamos siguiendo y la estaríamos estableciendo erróneamente en nuestras vidas. Mateo capítulo 26, en el versículo 53, Jesús le dice a sus discípulos: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Cuando el discípulo aquel le cortó la oreja a uno de los que venían a aprender a Jesús, si yo le oro a mi Padre, Él me puede dar 12 legiones de ángeles que me librarían ahora mismo. Pero ese es el propósito de mi venida sobre la faz de la tierra, y la respuesta es no. No podemos usar los recursos del cielo para resolver nuestras propias necesidades. Es necesario que aprendamos que debemos de pasar procesos. Por eso, cuando Jesús le dice a Satanás:
No con solo el pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que Él está estableciendo son estas 3 razones. Número 1, la primera razón es: yo tengo que depender del Padre. Yo dependo del Padre. Yo no trabajo en forma independiente, no por mis recursos, no por mis fortalezas, no por lo bueno de mis ideas, sino por lo que Dios quiere que yo haga. Por eso yo le presento cada proyecto, yo le presento cada idea al Señor. Y Él me dice sí o me dice no. En muchos de los casos es bien probable que me diga no, bástate mi gracia. En muchos de los casos es probable que me diga no, porque no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. No transformemos piedras en pan. ¿Por qué? Porque estaríamos resolviendo un problema. No somos llamados para resolver un problema. No somos llamados para abusar de la autoridad que Dios nos ha entregado por medio de su Santo Espíritu para establecer beneficio para nosotros. Por lo tanto, al llegar a este punto, nosotros tenemos que saber entender en qué consiste. No con solo el pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que significa es que debemos de establecer señorío de Cristo Jesús en nuestras vidas y caminar por Él. Caminar por Él, para que en todo y por todo su nombre sea establecido. Y en esa misma línea, la segunda respuesta: no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Y la tercera respuesta: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y esta palabra no solamente es para declararla ante un enemigo que viene para incitarnos a hacer lo malo. Esta palabra es para que nosotros la apliquemos para nuestras vidas. Es para que nosotros la establezcamos como norma de vida. Yo vivo con todo lo que sale de la boca de Dios. No tiento a Dios. Y me postro solamente ante el Señor, porque a Él solo sirvo. Cuando lo hayamos hecho, cuando lo hayamos establecido, nos vamos a dar cuenta que entonces nuestras vidas serán agradables al Señor y sabremos establecer el reino de Dios y su justicia a todo sitio donde el Señor nos enviare. La paz del Señor con cada quien. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.